Muy buenos días, mis queridos y apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Hoy vamos a hablar, sigamos con el tema de ciencias naturales, la temperatura y el calor. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por el cuidado, por la protección. Bendícenos al estudiar esta clase y llénanos de tu bondad y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos y apreciados estudiantes, hemos aprendido muchas cosas en ciencias naturales. Vamos a seguir con el tema de la temperatura y el calor. Así que quiero que participen. Si tienen dudas, un comentario o algo que hayan aprendido, lo pueden escribir en los comentarios. Vamos acá. La temperatura se encuentra en todos los cuerpos. Entonces, todos los cuerpos que nos rodean están rodeados por unas partículas muy pequeñas que se llaman moléculas, son diminutas, no se pueden ver. Estas se mueven dependiendo de la temperatura de los cuerpos, a gran velocidad si la temperatura es alta, o a muy baja velocidad si la temperatura es baja. Aquí podemos ver un ejemplo del aire. El aire cuando está frío, las moléculas están quietas, están juntas. Y cuando el aire está caliente, vemos que las moléculas se expanden y van a mayor velocidad. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Nuestra piel es un termómetro natural. Sin embargo, no mide la temperatura tan exacta como estas herramientas que están acá, que se llaman termómetros. Aquí tenemos, por ejemplo, un termómetro de mercurio, que utiliza el metal del mercurio que se expande, sube cuando la temperatura es alta, y de lo contrario se contrae cuando la temperatura es baja. Lo mismo pasa con el termómetro de alcohol o con el termómetro digital. Ya aquí utiliza un sensor que lo lleva a un circuito y en ese circuito se traduce en números así digitales. Esos son los que se encuentran en la actualidad. La escala de medida de la temperatura es el grado centígrado. El grado centígrado es la más común, pero también está el grado Kelvin, los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. El calor y la temperatura. Vamos a en este en este cuadro vamos a ver la diferencia entre el calor y la temperatura, que suenan parecidos pero no es lo mismo. El calor es una energía en tránsito, fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Por ejemplo, el calor es la energía que se le transmite desde el fuego a la olla, desde un fuego a la olla. Ese es el calor. Ya la temperatura sería, eh, la temperatura ya es la sensación que tiene cada elemento. El calor se mide con un instrumento llamado calorímetro. La temperatura se mide con el termómetro. El calor. Las unidades del calor son las calorías, joule, kilocalorías. Las unidades de la temperatura es Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Todas, todos los cuerpos que nos rodean tienen una temperatura, recordemos eso. Fuentes de calor, vamos a ver aquí, para entender un poquito más el cuadro de atrás, vamos a ver cuáles son las fuentes de calor. Son los cuerpos que producen energía capaz de elevar la temperatura de otros cuerpos. Entre ellos están cuáles: el carbón, el petróleo, el gas, el sol. El sol, todos estos elementos le dan calor a otros elementos que permiten que haya un movimiento
o que haya un cambio en la materia. El Sol es una gran fuente de calor y energía que eleva la temperatura de la Tierra de acuerdo con el tiempo de exposición y la dirección de los rayos. Bueno, entonces aquí vamos a ver varias fuentes de energía. En este caso son no renovables. ¿Qué significa? Que se acaban. Y entre ellas está el petróleo, el carbón y el gas natural. Los combustibles o cuerpos que arden, como la madera, el petróleo y el carbón, desprenden grandes cantidades de energía en forma de calor. Sabemos que esto es lo que mueve mucha economía, la gran cantidad de industria en nuestra sociedad es debido al carbón, al petróleo, al gas natural. Son combustibles. La energía eléctrica es capaz de calentar un cuerpo al circular a través de él, como sucede con la plancha, el calentador, la estufa. Aquí vemos otra fuente de calor que es la energía eléctrica. Vamos aquí, veamos la propagación del calor. Unos cuerpos conducen mejor el calor que otros. Los metales, por ejemplo, conducen rápidamente el calor. Otros, como la madera y el vidrio, se resisten a conducirlo. Aquí vemos un ejemplo de esta vela que, si la ponemos en el extremo de un metal, como puede ser una varilla o una aguja, vemos que al otro extremo también llega el calor. ¿Por qué ocurre eso? Porque el metal permite la conducción de calor. No sería lo mismo si fuera, por ejemplo, la madera o el vidrio, que no son conductores de calor. El calor y el estado de los cuerpos. Vemos que el calor transforma y cambia la materia en la que nosotros podemos observar. Por ejemplo, en el ambiente natural, el agua, ¿cómo es el agua? El agua es líquida, pero si usted a esa agua le aumenta el calor, se convierte, pasa a otro estado que sería el gaseoso. Si al estado gaseoso usted le disminuye el calor, pasa a estado líquido. Si usted al líquido le disminuye el calor, la temperatura pasa a estado sólido. Si al estado sólido le aumenta la temperatura, pasa a estado líquido. Y así sucesivamente. Vemos cómo el calor cambia el estado de la materia. El calor y la temperatura de los animales. Aquí podemos ver una imagen que podemos ver la temperatura de estos dos cuerpos. La temperatura roja de esta mano humana que tiene gran cantidad de calor y una araña que tiene poca cantidad de calor. Estos son los animales que se denominan de sangre fría. El ser humano es de sangre caliente. Para poder realizar sus funciones, los animales obtienen energía de los alimentos, los cuales actúan como combustible que al quemarse con el oxígeno que respiramos liberan parte de su energía en el calor. Nosotros obtenemos el calor a través de los alimentos porque ellos nos dan energía para que podamos poder realizar las actividades diarias. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre un animal de sangre fría y uno de sangre caliente. Los de sangre fría son los reptiles, los anfibios, los insectos y los peces. Los de sangre caliente son las aves y los mamíferos. Entre ellos se encuentra el ser humano. Los animales de sangre fría, su cuerpo tiene la temperatura del medio. Por eso nosotros, los seres humanos y los mamíferos, liberan calor para mantener una temperatura constante.
Por eso cuando hay mucho calor, nuestro cuerpo puede suda. O cuando tenemos frío o el ambiente es frío, nuestro cuerpo hace el titiriteo, que es unas contracciones en la piel para que el organismo se caliente. Depende del medio para mantenerse activo, o sea, la temperatura. O sea, los animales de sangre fría dependen del medio para mantenerse activos. Hay animales que cuando el medio natural es demasiado caliente o demasiado frío, entran en un estado de reposo tal para desconectarse con el ambiente, porque ellos dependen netamente del ambiente que los rodea, nosotros no. Los mamíferos y las aves no dependen de la temperatura del medio. Vamos a ver el aprovechamiento del calor. El hombre aprovecha el calor en su vida diaria. El calor que desprenden los combustibles cuando arden se usa para mover máquinas y propulsar vehículos. Ahí podíamos ver lo que mostramos ahorita, como la gasolina, el petróleo, pueden mover grandes máquinas. Véalos por aquí, hagamos un ejemplo acá. El calor calienta el agua. Esa agua sube un cilindro y mueve un pistón. Y esto produce la energía, el movimiento. Y aquí podemos ver ya un motor, una máquina térmica. Los cuerpos buenos conductores de calor se usan para fabricar termómetros, ollas y aparatos eléctricos que producen calor como planchas y estufas. Entonces los metales se utilizan como conductores de calor. Y ahí podemos ver una plancha, una estufa, una olla. Y eso es todo, queridos estudiantes. El tema del calor y la temperatura. Espero que los hayan entendido. Si tienen, si aprendieron algo, por favor dejen su comentario, algo que les haya gustado. Que tengan un feliz día.